iglesia, como esposa del Cordero, digámosle al Rey de Reyes y Señor de Señores: gracias por mostrar la libertad que has dado a nuestras vidas. Y que sea este el momento específico y correcto para que presentemos nuestras vidas delante de Él tal y como somos. Háblale a Él, dile a Él, porque Él es más real que todo lo que se ve y se toca. Digámosle a Él que todo lo que somos es gracias a Él, que todo lo que tenemos, podemos y hacemos es gracias a Él, y que si podemos estar hoy en pie en este lugar es por su gracia y por su misericordia. Declare con su boca que recibimos las fuerzas para continuar adelante. Aquel que por la realidad de su vida viene caído, abra su boca y declare desde su espíritu que hoy la mano de Dios te levanta. Y aquel que viene herido, abra sus labios y confiese que hoy tus heridas se cierran y tu dolor se sana en el nombre de Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquí estamos, Señor, para oír tu voz. La voz que sana, la voz que libera, la voz que restaura, la voz que vuelve a hacer todas las cosas nuevas. La voz que todo lo creó y está haciendo una nueva creación en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Gracias, Señor. Saludo muy especial a todos los hermanos que nos siguen por la red YouTube Camino de Vida Plena. Un saludo muy especial. El tema de hoy: autoridad. Vamos a hablar de autoridad. Y el título de la enseñanza de este día: espíritu con E minúscula de Absalón versus espíritu con E mayúscula de Dios. Espíritu de Absalón versus espíritu de Dios. Entonces vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a proclamar la palabra de Dios. Romanos 7, 15, 25. Muy bien, dice así la palabra: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén y amén. ¿Qué es de lo que más se habla al día de hoy?
¿Por qué se habla de paz? Yo hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes no han experimentado guerra en su diario vivir? ¿Cuántos han experimentado guerra? Guerra entre el esposo y la esposa, guerra entre el padre y los hijos, entre los hermanos, entre familia, entre los vecinos, guerra entre los colores políticos, guerra entre los colores de un equipo de fútbol. ¿Y cuántos de nosotros hemos dicho cuánto desearía que esta guerra parara? Estamos aquí. Pues quiero decirle que esa guerra nunca parará sino hasta el fin de los tiempos, porque la guerra no nació aquí en la tierra, la guerra es un conflicto bélico que nació en la eternidad. Cuando un ser muy especial llamado Lucifer, dotado y lleno de toda la sabiduría de Dios, lo dice el profeta mayor Ezequiel, decidió por todo lo que Dios le había dado rebelarse contra la voluntad de Dios. Ahí nace el conflicto bélico, ahí nace la guerra, ahí nacen las diferencias entre la voluntad de Dios y la voluntad de las tinieblas. Y todos llevamos dentro de nosotros la voluntad de Dios y la voluntad de las tinieblas. La iglesia es aquella que tiene un gobierno especial para someter la voluntad de las tinieblas. ¿Cuántos están acá? Y escúchame esto. En esa guerra perderemos algunas batallas, pero los verdaderos soldados nunca nos quedamos caídos. ¿Cuántos están acá? Y en la guerra de guerrillas, en el ejército, cuando hieren a un soldado, un pelotón de contraguerrilla está dividido en 4 escuadras. La primera escuadra es la que va al frente con sus fusiles peleando. La segunda y la tercera se abren en flancos por la derecha y por la izquierda para hacer una emboscada, una contraemboscada. Y la cuarta escuadra es la que se queda quieta guardando los equipos, la alimentación y cuidando. Cuando un soldado es herido, hay un equipo especial de 1 o 2 soldados, entre ellos el enfermero, que tiene que ir a recoger el herido y sacarlo del campo de batalla. Si murió alguno, van y recogen el cuerpo del que murió y lo traen al campo de batalla. Y quiero decirle que la mala concepción de guerra espiritual, la mala concepción de conflicto bélico espiritual, el único ejército donde después de que hieren y maltratan a un soldado del ejército, el mismo ejército viene y lo pisotea y lo patea y lo pisa y lo acaba de destruir, es el ejército de Dios. Porque cuando la iglesia no tiene la mentalidad de reino, sino una mentalidad religiosa nunca entenderá el amor de Dios. Una mentalidad religiosa solo está esperando, mirando quién cayó para ir a rematarlo. ¡Pa, pa, pa, pa! Diga conmigo, mi mente debe ser renovada. Diga, mi mente debe ser renovada. Como dijo Pablo en el capítulo 6. Entonces porque llegó la gracia podemos pecar deliberadamente. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que todos estamos susceptibles a tener momentos donde en la guerra perdamos una batalla. Y lo único que tú quieres cuando estás caído es que te den la mano. Aló. Dentro de ese conflicto espiritual y dentro de ese conflicto familiar, social, laboral, he sido dirigido por el Espíritu de Dios para que miremos las características del espíritu de Absalón. Vamos a ver las características del espíritu de Absalón. Samuel capítulo 13, y a partir de ahí vamos a encontrar todo lo que concierne al espíritu de Absalón, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 19. Pido el favor a la iglesia y a todos los que nos siguen que en esta semana lea todos esos capítulos
del segundo libro de Samuel, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 19. Son 7 capítulos que van a ministrar tu vida de una manera muy especial. Y vamos a saber quién era Absalón. Capítulo 3, versículo 3. Y dice así, voy a leerlo desde el versículo 2. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón de Ahinoam, jezreelita. Su segundo, Kileab de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. Absalón es el tercer hijo del rey David. En esa época se casaban con extranjeras para hacer alianzas estratégicas con otros reinos. La palabra de Dios prohibía que se casaran con extranjeros. La palabra de Dios en la ley y al pueblo de Israel le prohibía que se casaran con personas que no fueran del pueblo hebreo. Y David desobedece y en su tercera esposa de muchas que tuvo, David se casa con la hija del rey Talmai, rey de Gesur. ¿Quién es ese reino? Ellos son los asirios, gente muy violenta, gente que acostumbraba a sus enemigos despellejarlos como se le quita el pellejo a la papa, y los dejaban 2-3 días para que se deshidrataran y murieran. Esos eran los asirios. Y Talmai era el rey de una de esas poblaciones, Gesur. ¿Qué traduce Absalón? Absalón traduce Padre y Señor de la paz. Qué nombrecito el que tenía. Padre y Señor de la paz. ¿Era sabio David o no? Se había casado con una mujer que viene de descendencia ¿qué? Violenta. ¿Y cómo llamó al hijo? Padre y Señor de la paz. Tenía el Espíritu de Dios el hombre. El nombre de una persona demarca el destino de la vida de esa persona. Usted no puede colocarle a sus hijos nombre de perrito o arbolillo. Van y buscan una revista de moda y a ver cómo se llama. No, Dios ya le tiene el nombre a sus hijos. Diga amén. Y Absalón, siendo el tercer hijo, usted va a ver unas características. Hay una parte donde dice que Absalón era el más bello de los jóvenes de esa época. Dice la palabra que desde la punta de los pies hasta el cabello era una pinta ese hombre. Dice que tenía un cabello de largo hasta su cintura y que se lo cortaba cada año y que pesaba, no tenía horquilla, no tenía caspa, no tenía piojos. Era un hombre de Dios. Sí, era el hijo del rey David. Pero cuando tú te unes en yugo desigual y el esperma viene con el Espíritu de Dios y el óvulo viene con el espíritu del mundo, o viceversa, el óvulo viene con el Espíritu de Dios y el esperma con el espíritu del mundo, de por sí todos nacemos en pecado. Pero cuando tú a conciencia te unes en yugo desigual para vivir tu vida matrimonial, tus generaciones van a tener luchas que no debieran tener, aparte de las que debemos llevar a cabo. ¿Estamos acá? Por eso en los Corintios Pablo dijo: solo permito que se unan para santo matrimonio en un mismo yugo, que es nacidos de nuevo.
Porque cuando tú te unes a alguien que no ha nacido de nuevo, por más que te diga que te ama con los sentimientos, esa persona nunca te va a amar, porque el amor no viene del alma, sino del espíritu. Y cuando un hombre y una mujer se unen, no por el espíritu, sino por los sentimientos y la carne, vienen los conflictos. Deben dar gloria a Dios los que aún no se han unido en santo matrimonio. Tienen la oportunidad. Y los que ya se unieron en santidad, gloria a Dios. Amén. Vamos a ver entonces las características de este varón, Absalón. Vamos al capítulo 13. Y quiero resumirle que desde el versículo 1 hasta el versículo 19 habla de que Absalón, hijo de David, tenía una hermosa hermana llamada Tamar, y que de ella se enamoró su hermano Amnón, ¿verdad? Y que Amnón cayó en una pasión desesperada por su hermana y quería tenerla como mujer, y bajo ese orden de ideas se asoció a él una mentalidad de tiniebla y planearon de que Amnón se hiciera el enfermo y le pidiera a su padre David que su hermana Tamar viniera a prepararle unas arepitas, sí, con quesito, para que en el momento que ella estuviera ahí, él abusara de su hermana, ¿sí? Y mire, lea conmigo el capítulo 13, versículo 6. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle comer. Sí. Y yo hago una pregunta: ¿a dónde estás enviando a tus hijos? ¿A dónde envías a tus hijos? ¿A quién le sueltas a tus hijos? Es el mismo hijo de David que le está pidiendo que le envíe a su hermana. Y bueno, pasó lo que pasó, ¿sí? Y dice allí en el 11 dice: y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Pecado es hacer las cosas a la manera nuestra y no a la manera de Dios. Pecado es hacer las cosas a la manera nuestra y no a la manera de Dios. Por eso tenemos un abogado en los cielos que ha perdonado nuestros pecados, ¿verdad? Dice que 13: porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra, y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel? Te ruego pues ahora que hables con al rey, que él no me negará a ti. ¿Qué le dijo la mujer? Pues yo puedo ser tu esposa, siendo hermanos. La cultura lo permitía. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. El que tenga oídos que oiga. Lea conmigo el 15. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Yo tengo ahorita situaciones de jóvenes que iniciaron su vida matrimonial a su manera y no a la manera de Dios. Y aunque han celebrado ceremonias, si no se humillan esas parejas delante de Dios, van a terminar siendo más grande el odio que lo que llamaron amor que los unió. Es más grande el odio, porque Dios da un orden a todo. Diga: Dios es un Dios de orden. ¿Sí? Y le dijo Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír,
sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba a ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Versículo 20. Y le dijo su hermano Absalón: ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Absalón recoge a su hermana, pero no la recoge para restaurarla, porque el espíritu de Absalón aparenta restauración, pero el espíritu de Absalón no restaura. Y es un espíritu que se ha filtrado dentro de las congregaciones y de las falsas doctrinas, sobre todo esa falsa doctrina de sanidad interior, donde a ti te venden un paquete anexo de sanidad interior, negando que dentro de un proceso de salvación la sanidad interior viene incluida. Él lo dijo en el capítulo 61 de Isaías y luego lo repitió en el capítulo 4 de Lucas: he venido a sanar a los heridos, a los quebrantados de corazón. Cuando tú te metes con Cristo, Él no solo sana tu enfermedad física, sino también sana tus heridas emocionales, tu herida sentimental, tu afecto, tu dolor. Y lo hace es la palabra de Dios. ¿Cuántos están acá? ¿Verdad? Y Absalón, el espíritu de Absalón, es el que te ofrece una cantidad de disciplinas, el que te ofrece una cantidad de cosas a cambio de que te va a sanar, a que vas a tener restauración, pero tú nunca vas a ser restaurado. Tu dolor sigue ahí, tu herida sigue ahí, tu sed de venganza, tu odio, porque es el espíritu de Absalón el que está tratando contigo, no el espíritu de Dios. ¿Cuántos están aquí? Capítulo 13, versículo 22. Primera característica del espíritu de Absalón. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno. O sea, se quedó callado, como dice el proverbio: aún el que calla pasa por sabio. Absalón se quedó callado, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. La primera característica del espíritu de Absalón es que no perdonan las ofensas. Cuando tú estás siendo tratado no por el espíritu de Dios, sino por el espíritu de Absalón, el espíritu de Absalón te da la razón. Te dice: Ricardo, tú tienes toda la razón. Pero por debajo el espíritu de Absalón te mete algo ahí que te va a hacer peor daño. Te dice: pero no perdones. No perdones. El espíritu de Absalón no perdona ninguna ofensa. Y vamos a ver la actitud que asume alguien con el espíritu de Absalón. Es una actitud muy afable. Es una actitud muy carismática. Es una actitud muy social. Es una actitud muy risueña. Pero está lleno de amargura, de odio, de hipocresía y de iniquidad, porque es la naturaleza del espíritu de Absalón. Está aquí la iglesia. Segunda característica, capítulo 13, versículo 28. Usted va a leer los 7 capítulos en esta semana. Y Absalón, han pasado ya 2 años, ¿sí? Y Absalón ordena una fiesta para invitar a todos sus hermanos. Y Absalón había dado orden a sus esclavos diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo lo he mandado. Esforzados pues y sed valientes. Él programa 2 años después. Mire el espíritu de Absalón. ¿Cuánto tiempo esperó para vengarse? El espíritu de Absalón no tiene afán. Mire, iglesia, yo le pido al Espíritu Santo que te haga sensible. Hay gente aquí, y lo digo por revelación en el Espíritu, que hay personas aquí en sus hogares y en sus familias y en sus vidas que están
con ese espíritu de Absalón escondido? Pues yo tengo el espíritu de Dios. Sí, lo creo. Pero acuérdate que el hombre viejo también está ahí. Y el hombre viejo es guiado por el espíritu del mundo. Y dentro de esos espíritus, el espíritu de Absalón está calladito. Y ese espíritu empieza a ser muy cordial, muy amable. Hasta tú mismo llegas a decir, uy, mire, ahora como soy de buena gente. Y tú estás esperando es un tiempo para hacer una buena fiesta, una buena cena y vengarte de esa persona. Esto se ve mucho en los matrimonios. El pecado más difícil, pero no imposible de perdonar, es la infidelidad. Y vuelvo y le digo, en nuestra sociedad occidental y en nuestra cultura machista, le demandamos más a la mujer el haber sido infiel que al hombre. Desde el matrimonio se le exige a la mujer que sea virgen y al hombre no. Y se señala más aún desde la ley, y la palabra dejó testimonio de ello. Se señala más a la mujer cuando cae en infidelidad que al hombre. En nuestra sociedad es muy normal que un hombre caiga en infidelidad, pero es catastrófico que la mujer sea infiel. No tiene perdón de Dios, no tiene perdón de nada, y se le vocifera y se le trata de qué manera. ¿Por qué? Porque no es el espíritu de Dios el que está restaurando, sino el espíritu de Absalón que quiere acabar con esa familia. Yo le tengo una gran noticia este día. Solo Dios sabe desde qué condición estoy ministrando la palabra hoy. Solo Dios sabe por qué estoy parado hoy acá. Pero le tengo la noticia más grande de todas. A Dios le ha placido hacer a esta iglesia libre del espíritu de Absalón. Y yo necesito que tú estés atento no a Martín, sino a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Porque es que los espíritus generacionales de maldición, toda maldición se cortó, pero nosotros debemos estar en una posición específica y podemos entender que hay cosas que por descuido y por familiaridad las dejamos ahí, y a veces no se manifiestan en nosotros, sino en la siguiente generación. Quiero darte una interpretación diferente a la que siempre se le dio al siguiente versículo. Cuando un espíritu sale de alguien, va y da una vuelta y vuelve con 7 peores. La palabra está escrita en el espíritu. Y cuando yo, Martín, fui libre de un espíritu de esclavitud manifestado en el consumo de sustancias psicoactivas, y Dios me ha hecho libre, ese espíritu de esclavitud sale y está ahí hasta el tiempo en que ellos sean aprisionados, y muy posiblemente por la gracia de Dios a mí no vuelvan con los 7, pero si hay una generación que si yo no estoy parado en la promesa, que si yo no estoy parado en el linaje, que si yo no estoy parado en el pacto, esos 7 de que habla que vuelven, a ti no te visitan, pero sí pueden visitar tus generaciones si tú no has sembrado la palabra de Dios en tus hijos. ¿Cuántos están acá? La confianza mata, la confianza humana. Confiar en Dios no es simplemente decir no. Hay un lenguaje espiritual interno que nos confirma que verdaderamente somos libres de toda aflicción de tiniebla. Y tú sabes que Cristo murió en una cruz para hacerte libre de esa aflicción. En el versículo 28 del capítulo 13 está la segunda característica del espíritu de Absalón, y es: buscan justicia por sus propias manos. El espíritu de Absalón es capaz de dejarse pisotear, arrastrar, humillar, quedar en vergüenza con tal de esperar el tiempo
para sacarse la espinita. La psicología ha estudiado la mente del hombre, la psiquis, y la psicología habla de que cuando una mujer es abusada sexualmente, esa mujer le queda casi imposible poder perdonar la afrenta de una violación. Y hay una conducta específica en una mujer que ha sido abusada sexualmente, según la ciencia de la psicología y la psiquiatría. Una mujer abusada sexualmente quiere literalmente castrar a aquel que abusó de ella. Castrar, quitarle sus genitales. Cuando en un hogar la intimidad genital y sexual de una pareja no es por el común acuerdo del que habla el capítulo 7 de Corintios, hay un cierto grado de violación. Nosotros, cuando no somos gobernados en nuestra área emocional que compete a la sexualidad, podemos de buena manera y siendo creyentes estar violando a nuestras esposas cuando no hay un común acuerdo, cuando él es más activo que ella y ella por X o Y razón solo busca una intimidad semanal, mensual, y uno como hombre quiere estar todos los días ahí. Viene la violencia, viene la manipulación, viene el maltrato, viene la grosería, viene el abuso y viene la violación. Ella es la mamá de tus hijos. Ella no va a querer quitarte tus genitales con un cuchillo o unas tijeras, pero sí hay un espíritu de Absalón que inconscientemente busca vengarse de esa situación. Aquí hay mujeres que hoy van a ser libres de ese espíritu. Cuando Dios, la palabra te revela algo que ha gobernado tu vida y que tú no lo sabías, pero que entiendes y dices, ya entiendo, ya comprendo por qué, ya sé. Ejemplo, una mujer que fue abusada por su padre nunca podrá tener una buena relación íntima con su esposo hasta que ella no perdone por el espíritu a ese padre que la violó, porque cada vez que ese esposo viene a ella va a ver es a su padre, que significa la autoridad, la paternidad, la figura masculina, y es la palabra, el Espíritu de Dios versus el espíritu de Absalón, el que trae la restauración a mi vida. Necesitamos ser restaurados. Yo necesito ser restaurado. Yo necesito ser restaurado. La tercera característica del espíritu de Absalón está en el capítulo 13, versículo 32. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Yo pregunto, si Absalón estaba herido, ¿cómo estaría Tamar? Si Absalón estaba herido, que a él no lo violentaron sino a la hermana, ¿cómo estaría Tamar? ¿Cómo estaría Tamar? Esa tercera característica es, primero, es que buscan justicia por sus propias manos. Las primeras no perdonan las ofensas. Segunda, buscan justicia por sus propias manos. Tercera, guardan rencor hasta el tiempo de tomar venganza. Y el rencor se puede esconder con palabras bonitas. El rencor se puede esconder con regalos, con detalles. El rencor se puede esconder con sentimientos, con emociones. El rencor se puede esconder con celebraciones del Día de la Madre. El rencor, yo por eso en la cultura del reino no celebro ningún día, porque un día como estos puede desenfocar del verdadero propósito de Dios.
¿Cuántos hogares hoy en la ignorancia están en los mejores restaurantes? Hoy no hay un restaurante público de clase desocupado y está el esposo allí celebrándole y diciéndole a la esposa: mi amor, feliz día de la madre, y a la mitad de la comida le llegan unos mariachis y él feliz y le saca su cadena y le saca todo, y la mujer: mi amor, qué día tan feliz, ¿y cuándo será que te podré matar? ¿Será que ningún mariachi de estos trae por ahí el revólver a ver qué pasa? Ese es el espíritu de Absalón. Y aquí hay mujeres que tengo que hablarlo como su amigo, como su hermano en la fe, que están revestidas del espíritu de Absalón, que aprendieron a vivir una hipocresía en su hogar, que aprendieron a vivir una mentira. Y escúcheme esto: han pensado igual que Absalón, que con quedarse callada, hey, míreme, que quedarse callada y no decir bueno ni malo, están dejándole todo en las manos de Dios. Pero tú sabes que hay una semilla de rencor dentro de ti. Y hoy Dios quiere hacerte libre de esa semilla de rencor. Dios quiere librarte de esa herida. No puedes ser más hipócrita contigo misma, contigo mismo y con la persona que vive contigo. No lo puedes ser. No más. No lo puedes ser. Cuarta característica está en el capítulo 14. ¿Por qué? Porque allí en el capítulo 13, versículo 37, lea conmigo, 13:37, segundo libro de Samuel. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. ¿Para dónde se fue David? Para donde el abuelo. Venga, mijito, no hay problema, aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Y David lloraba por su hijo todos los días. ¿Qué hace el Espíritu de Dios diferente al espíritu de Absalón? El Espíritu de Dios se quebranta por aquellos que quieren vivir consciente o inconscientemente en el espíritu de Absalón. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá ¿cuánto? 3 años. ¿Cuánto tiempo estuvo allí Absalón? 3 años. Pero mire lo que hace el Espíritu de Dios. Léalo, el 39. Y el rey David deseaba ver a Absalón. Vamos a mirar algo pequeño del Espíritu de Dios que está en David. Tiene 3 hijos. Una hija muy preciosa, un hijo muy pinta y otro hijo bien violento. Uno de sus hijos viola a su hija linda y el otro hijo mata a su otro hijo. Su hija está en afrenta, está violada, tiene un hijo muerto y el que queda vivo ha sido desterrado por haber matado a su hijo. ¿Y qué hace David? Anhela una nueva oportunidad para David. Diga conmigo: con Dios siempre tendré una nueva oportunidad. Y mire qué sucede, que allí en el 14:28 al 32, sí, el rey se contrista, el rey se aflige, el rey se entristece y uno de los líderes, sí, llamado Joab, hizo una estrategia para lograr que David hiciera traer a Absalón. Y entonces llamó a una mujer del pueblo y le dijo: ven tú y vas a ir al rey David y le vas a decir así, así, así. Y ella vino y le montó toda una telenovela donde le hizo creer al rey que ella tenía un hijo desterrado porque había cometido algo similar a Absalón, y que ese hijo desterrado ella quería volver a verlo, pero que sus familiares no lo dejaban verlo. Y el rey se contristó y dijo: tu hijo debe volver. Y entonces la mujer dice: el rey, el pueblo está triste por verte triste, queremos que hagas volver a tu hijo Absalón. Queremos que hagas volver a tu hijo Absalón. Sí, hay cosas que hoy Dios va a hacer volver a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos por un momento. Espíritu Santo,
Hemos pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Hay corazones heridos, Dios. Hay odio, hay resentimiento, hay dolor, hay sed de venganza, Señor. Sea tu misericordia sobre tu iglesia, Señor. Toca tu iglesia, Señor. Toca tu iglesia. Toca a esa mujer, Señor. Toca a esa mujer, Señor. Toca a ese varón. Que aquello que de una u otra manera perdimos y tú nos habías entregado y por desobedientes y pecadores se fue de nosotros. Hoy yo levanto mis manos delante de ti, Señor, para honrarte y darte gracias por darnos la oportunidad de recuperar aquello que hemos perdido, el tiempo perdido, los momentos tan especiales que perdimos, lo que verdaderamente vale. Yo te doy gracias que lo devuelvas a tu iglesia en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Dale las gracias a Él. Yo puedo ver en el Espíritu una persona que está desterrada hace muchos años del gozo de la salvación. Yo puedo ver en el Espíritu hogares que fueron desterrados de la verdadera paz y felicidad. Yo puedo ver en el Espíritu madres que se les olvidó el gozo que Dios les dio. Y puedo ver en el Espíritu que solo por su gracia y misericordia hoy tú recibes un regalo que nunca pediste y nunca esperaste. Como dijo David, vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La cuarta característica del espíritu de Absalón está en el capítulo 14 a partir del versículo 28. Y dice: y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Absalón volvió de Gesur a Jerusalén, pero durante 2 años no pudo ir al palacio del rey. Y mandó a Absalón por Joab, el que lo había hecho traer, para enviarlo al rey. Pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Versículo 30. Entonces dijo a sus siervos, Absalón: mirad el campo de Joab, al que Absalón está llamando, está junto al mío y tiene allí cebada. Id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Versículo 32. Y Absalón respondió a Joab: he aquí yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine de Gesur? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, mátenme. La cuarta característica del espíritu de Absalón es que son personas
impacientes, ansiosas, y les cuesta esperar en el reposo el tiempo de Dios. Es un espíritu ansioso. Yo quiero ver esto ya. Si tú siembras una semilla de papayas, debes ser ¿qué? Paciente y diligente en regar y en abonar, cuidando la semilla que has sembrado. ¿Por qué alguien, míreme acá, iglesia, ¿por qué alguien empresario puede terminar en la cárcel en un proyecto financiero? Por la ansiedad y el afán de enriquecerse. ¿Por qué un hogar en proceso de formación, espositos, termina divorciado? ¿Por qué terminan en una infidelidad consolidada en dos hogares diferentes siendo uno? Por la ansiedad y el afán. No esperan el tiempo de Dios. Mujer, tú que le has creído a Dios por la restauración de tu esposo, espera en el Señor. Hombre que le has creído a Dios por la restauración de tu esposa y de tus hijos, espera en el Señor, pero ya tienes una revelación, un discernimiento. De ti debe salir el espíritu de Absalón, para que puedas esperar como en paz. Cuando está el espíritu de Absalón, el espíritu de Absalón te afana, te desespera y te provoca a tomar de decisiones que van a ser peor que el primer error. Dile al que tienes dentro de ti, dile, cálmate, Dios tiene el control. Yo sé que caíste, yo sé que la embarraste, yo sé que perdiste, yo sé que hiciste lo que no debías hacer, pero cálmate, dile, cálmate, dile, cálmate. Dios tiene el control de todas las cosas. Cálmate. Entrégale tu afán al Señor en este momento, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros y Él os exaltará cuando fuere su debido tiempo. Muy bien. Veamos que así está todo. El rey David hace llamar a su hijo, lo besa y vuelve todo a la normalidad. El rey en su lugar, Tamar avergonzada, Amnón muerto, el pueblo ya se olvidó de todo. Entonces hay un tiempo donde el hombre cae en una pasividad y en una primo hermano del espíritu de Absalón, y es el espíritu de familiaridad. Se familiariza usted con todo, chévere, amiguitos, hoy es el día de la madre, vamos, ay. ¿Dónde están los líderes? No trajeron rosas rojas. Gracias a Dios. Sí, no es así. Y cuando está todo en la normalidad, mire lo que sucede cuando usted permite que el espíritu de Absalón siga ahí. No solo es un espíritu que no puede perdonar ofensas, no solo es un espíritu que busca justicia por sus propias manos, no solo es un espíritu que guarda rencor hasta el tiempo de tomar venganza, no solo es un espíritu impaciente, ansioso, que le cuesta esperar en el tiempo del Señor, sino que mire lo que dice en el capítulo 15. Lo leo desde el 1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Versículo 2. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel.
Versículo 3. Entonces Absalón les decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y aquí encontramos la característica más visible del espíritu de Absalón, metido en los hogares, metido en las empresas, metido en las congregaciones. Vamos a ver el contexto. David es el rey. David tiene muchas ocupaciones, mucho trabajo. Él tiene que estar pendiente de las guerras, del alimento. Él era un adorador. Él estaba pendiente de adorar a Dios, de las ofrendas, de los sacrificios, de los holocaustos. David está metido en su función de rey, por lo cual había momentos donde David no podía atender la necesidad de alguien. Y cuando tú dependes de un hombre, muchas veces Dios va a permitir que ese hombre no te atienda para que aprendas a no depender de los hombres. Y el rey David estaba muy ocupado, y Absalón estaba ahí junto al camino, y venía la gente y le decía: ¿y tú de dónde vienes? No, yo soy de Israel. Qué buena gente es, pero qué lástima que el rey no te puede escuchar. ¿Y usted cuánto lleva aquí, hermana, en la iglesia? No, ya 7 años. ¿Y usted todavía con problemas? Ay, qué lástima que ese pastor a usted no la escucha. Ese pastor no le da sino palo a usted. Ese pastor sí que le da duro a usted. Ese es el espíritu de Absalón. Tiene una mentalidad de Lucifer. Es la mentalidad de querer hacer ver la función del otro mala y la función de él buena. Yo quiero decirte que hay un lenguaje, mírame acá, donde yo puedo hacer ver bueno lo que hace el otro sin creerme yo menos. O inclusive yo puedo hacer ver el defecto del otro sin hacerme ver yo mejor que el otro. ¿Cuántos están acá? Yo puedo hacer ver que el otro cometió un error sin robarle la gloria a Dios. Pero cuando tú necesitas hacer lo siguiente: muy bien, yo necesito ascender, ¿sí? ¿Qué es lo que uno debe hacer? Que Dios lo ascienda. Que Dios lo ascienda. Este es el proceso de Dios. Ellos están ahí. Pero resulta que por X o Y razón yo estoy más bajo que ellos. ¿Cuál es el proceso? Tú tranquilo, espera en Dios. Tranquilo, ellos están ahí. Si yo hacerles daño a ellos, si Dios está conmigo, Él me lleva al siguiente escalón. ¿Cómo has estado, Isaac? ¿Cómo va tu hogar? Y luego sigo esperando. Y qué bueno. Y me subo al otro lugar. Y estando aquí, ¿qué hubo? ¿Y qué? Ya el gordito llega. Bueno, lo estamos esperando. Qué gusto que siguió. Y vuelve y me lleva al Señor. Este es el proceso de Dios. ¿Cuántos están acá? El espíritu de Absalón no es así. Le voy a mostrar cómo es el espíritu de Absalón. Que tiene que apoyarse en la cabeza de los demás para ascender. Y esa es la mentalidad de Lucifer. Gracias, muchachos. ¿Sí? Esa es la mentalidad de Lucifer. Se ve en todo lado. Le voy a colocar un ejemplo. Mami, ¿me das permiso de esto? Dile a tu papá. Papi, dile a tu mamá. Y ahí está el juego. Hasta que aparece el espíritu de Absalón. Alguno de los dos, cualquiera. Es que yo sí te entiendo, hijo. Es que tu mamá, es que tu papá. Y ahí entra el espíritu de Absalón al hogar. Es que tu papá no te entiende. Yo sí te entiendo. Yo sí te amo. Yo sí te comprendo. Ese es el espíritu de Absalón, que acaba con una vida, acaba con un hogar, acaba con una iglesia.
acaba con una iglesia. Yo quiero decirte, la visión de reino que yo recibí, en la visión de reino que yo recibí, el software de reino que me fue implantado y establecido, a mí no se me ha dado la orden que ande de casa en consejería de nada. De por sí, los que están a mi lado pueden llevar el récord. En esta iglesia no se dan consejerías. El único consejero es Jesucristo. Y mi función es llevarte a Cristo, el que sí te aconseja. ¿Cuántos pueden ver el espíritu de Absalón en un buen liderazgo? Venga, Daniel, voy a utilizar mis dones para que... Y usted se queda fijando es en el ministro y en los dones del ministro, pero no en Cristo. ¿Cuántos están acá? Hoy la gente no sigue a Cristo, sigue al hombre, porque es un espíritu de Absalón metido en la iglesia, muy camuflado. El espíritu de Absalón quiere hacer las cosas a su manera, en su tiempo y como él dice, ¿verdad? Entonces esa quinta característica en el 15:2 y 3 poseen los pensamientos y acciones de Lucifer. Él se hizo de caballos y de hombres, pero no para honrar a Dios, honrando a su Padre, sino que se hizo de caballos y hombres, ¿para qué? Para destituir del trono a su Padre. Tú sabes, lo voy a hablar con mucho respeto, pero tengo que decírtelo. ¿Tú sabes por qué nunca saliste de la condición de empleado? Porque nunca aprendiste a obedecer. Solo sabe mandar el que verdaderamente aprendió a obedecer. Yo me hacía esta pregunta porque tengo a mi lado personas que tengo que ser real. Espero en el Señor, pero no he visto crecimiento espiritual. Y yo tengo que hablarlo hoy con amor y con respeto. Pero son personas que se dieron a la tarea más de hablar de los errores del pastor y de otras personas. Mire, a mí eso no me molesta. Yo siempre lo he dicho, yo soy una buena semilla. Y entre más tierra me eches, más fruto daré. No se preocupe por echarme tierra. Necesito más tierra, Yo soy buena semilla. Yo sé quién soy y de qué estoy hecho. De mí puede hablar lo que quiera, pero hay dolor en mi corazón porque estás estancado espiritualmente. Estás estancado por hablar con personas cuyo fundamento es el espíritu de Absalón. A mí me duele, porque cuando me veo en alguien, me quiero ver el espíritu de Dios que está en mí. No te preocupes por mi proceso. Yo estoy en las manos de Dios. Ocúpate del tuyo para que estés en las manos de Dios. Entonces, dígase a sí mismo, no me voy a preocupar por el proceso del otro, me voy a ocupar de mi proceso. Ya, métase en su proceso. Estás estancado porque tienes el espíritu de Absalón que piensas que lo sabes todo. El pastor, yo hablaría mejor que el pastor Martín, yo me hubiera colocado hoy un vestido rojo, yo no caminaría como el pastor Martín, yo no alzaría la voz como el pastor Martín, solo me estoy colocando ejemplo. Yo esto, yo lo otro, y oye, el pastor Martín está guardado en la aljaba de la mano de Dios, con todos sus errores, defectos, debilidades y pecados. Yo sé a quién sirvo. Pero me duele que estés estancado porque tú no sepas a quién le sirves. Guarda silencio, ¿verdad? Mira la sexta característica. Ahí está en el versículo 4 al 6 del capítulo 15. Vamos a leerlo. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? ¿Verdad? Y dice, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, a Absalón, el que hacía
él extendía la mano y lo tomaba. Él se acercaba a Absalón y cuando él venía, él se acercaba, le extendía la mano. Ven, ay, papuchito, bonito, tan lindo, cómo toca la batería bien. Sí, yo lo puedo hacer, pero lo estás haciendo con el espíritu de Absalón o con el espíritu de Dios. Que tenga revelación la iglesia de Jesucristo. Que sea liberada la iglesia de Jesucristo en este día. ¿Sí? Ese es el espíritu, y lo tengo que hablar con claridad, de los politiqueros de este país. ¿Usted quiere conocer un político en época de campaña? Hola, 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 pastor, ¿qué iglesia? Espíritu de Absalón. Espíritu de Absalón. Y cuando tú, teniendo el espíritu de Dios, hijos míos, me hago un yugo con el espíritu de Dios, con el espíritu de Absalón, hay peligro. Pero el espíritu de Absalón es el que viene y te ofrece cosas muy buenas. El espíritu de Absalón es el que te ofrece cosas muy buenas. Y lo mejor de todo es que tú sabes que lo que te ofrecen viene de robar a un pueblo. 6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían a él, al rey, a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. ¿Qué fue lo primero que dijo Absalón? ¿Quién me pusiera por juez? 2 puntos. Esos líderes con el espíritu de Absalón necesitan un título y una posición para servir. Si no, no sirven. Si no los dejan parar en el púlpito, no sirven. Si no les dan un título, no sirven. Si no les dan un estatus, no sirven. Porque son absalónicos. Se capacitan y estudian, pero no para servirle al pueblo. Se capacitan y estudian, pero no para levantar al caído. Usted le pone un título a alguien, ese título te aleja de esa persona. Por eso los pastores no podemos ser títulos. Por eso no espere que yo me le comporte nunca como un pastor convencional. No espere que camine como pastor, ni que hable como pastor, ni que me ponga anillos de pastor. No, usted tiene a un hombre de carne y hueso que fue rescatado de la calle del Cartucho como delincuente sinvergüenza, que cargó un costal a las espaldas y que nunca se me olvidará de dónde me sacó mi Señor. Nunca. El espíritu de Absalón te hace olvidar de dónde vienes. Cuando a uno se le olvida de dónde viene, pierde todo. Pierde todo. ¿Sí? ¿Qué más dijo Absalón? Él dijo, ¿quién me pusiera por juez? El espíritu de Absalón necesita ese título. Pero también, ¿quién dijo? Para que viniesen todos a mí. El nicolaísmo, ¿no lo denunció el Señor en Apocalipsis? Tienes el espíritu nicolaíta, utilizar lo que hace el mundo para atraer a la iglesia de Dios. Ese es el nicolaísmo. Dios irá agregando a los que quieran, cuando quieran. Y hoy lo que llaman campañas evangelísticas, quiero decirlo en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia, todos acá unidos, por favor, vamos a estar de acuerdo. Que los ojos de la iglesia sean abiertos. Que los ojos de los siervos sean abiertos para que entiendan la voluntad de Dios. Que evangelismo no es simplemente una pirámide donde yo tengo 1 y debajo mío 5 y cada 5 tiene que tener 5 y esos 5, 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y dónde están sus 12 y dónde están sus 7 y dónde están tus 20. ¿Cuáles suyos? Todos somos de Cristo. Y Él verá a quién va agregando y Él verá a quién va trayendo. ¿Verdad? Y entonces Él decía para que todos viniesen a mí. Escucha esto, por favor, hijos míos, por favor, escuchen esto. Buscan a las personas, pero no para servirles, sino para usarlas. El espíritu de Absalón te busca, pero no para servirte, sino para usarte. ¿Hasta cuándo vas a permitir que te usen? ¿A cambio de 3 pesos?
Luego el dueño del oro y de las riquezas no es Dios. Luego el dueño del poder y del gobierno y del reino no es Dios. Entonces, ¿por qué vendemos nuestras vidas a hombres que son guiados por el espíritu de Absalón? ¿Por qué? Y hoy encontramos ministros con grandes títulos ministeriales que permitieron y le abrieron las puertas en sus congregaciones al espíritu de Absalón, con la excusa de gobierno. La siguiente palabra que dijo él es: él extendía la mano y lo besaba. Mire, el espíritu de Absalón, ¿sí? El espíritu de Absalón, ellos manipulan los sentimientos de las personas para sacar provecho de ellas y lograr sus intereses. Ellos tratan muy bien a la gente. Ellos son muy carismáticos. Ellos nunca te van a decir el error que te está llevando a condenación en tu cara, porque les interesa más tu bolsillo, tu negocio, que tu salvación. A ellos les interesa es que tú aportes, que tú traigas, y hablemoslo politiqueramente, que tú les des votos, pero a ellos no les importa tu esposa cómo está, tus hijos cómo están, tu vida cómo está. Es una apariencia, es una mentira, y es el espíritu de Lucifer manifestado a través del espíritu de Absalón. Te van a tratar muy bien. Ustedes que leen la Biblia más que yo saben que hay un proverbio que dice que es mejor el que confronta que el que halaga, porque después será exaltado el que confrontó. No todo debe ser confrontación, pero si yo veo que tú vas para un abismo y lo único que queda es confróntalo, oye, ¿o no? Porque con amor te empujan al abismo, como la gente ciega. ¿Cuál fue la siguiente palabra que dio Absalón? Fueron 4 palabras claves, ¿sí? La primera: quien me pusiera por juez para que viniesen todos a mí. Él extendía la mano y lo besaba, que la iglesia discierna. Y dice que así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Ponga cuidado a esto, ponga cuidado a esto. Así robaba el espíritu de Absalón a través de estos mentirosos la vida de ellos. Escuche: atraen la mente de las personas y les llevan cautivas con buenos ofrecimientos y grandes dávidas, apartándolos de la voluntad y el propósito de Dios. Te ofrecen cosas buenas, ¿sí? Te ofrecen una cantidad de situaciones que a ti no te alcanzan. Así operan los gobiernos. ¿Cuántos conocen el modelo original de Dios? Por favor, no se canse. ¿Cuántos conocen el modelo original de Dios? Dios dijo y le dio al hombre un huerto para que lo labrase y lo guardase. Desde el principio Dios nos mandó a trabajar. Todos debemos trabajar, pero hay mentalidades perezosas, perniciosas, negligentes, que no quieren trabajar y quieren vivir de la holgazanería. Aún Dios dará el pan al bueno, al malo, al blanco, al negro, pero el verdadero gobierno de Dios no es un gobierno capitalista, demócrata, comunista, socialista, ni de ninguna manera. El verdadero gobierno de Dios consiste en el Espíritu Santo de Dios en los gobernantes. Ese es el gobierno de Dios. Hombres que no dependen de hombres, pero que aman a los hombres. Hombres que no se creen más que los demás, pero por ser diligentes y trabajadores tienen algo más que los demás. No para menospreciarlos, sino para compartir. No para enorgullecerse, sino para compartir. La siguiente y última característica que encontramos de muchas que hay allí, la séptima característica, está en el 15:10. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Póngale cuidado a esto.
son grandes líderes, son grandes mentores, son grandes gerentes, jefes, ministros, pero con la intención y la motivación incorrecta. Quieren gobernar a la fuerza. No es Dios quien los coloca en una función, posición, autoridad. Ellos mismos se autonombran. Ellos mismos se autonombran. Ellos mismos se colocan allí. Yo tengo un sueño. No dije tengo sueño, dije tengo un sueño. Y la palabra dice que a los nacidos de nuevo Dios nos concede el sueño. Yo sueño con que un día aquí en Faca, Dios verá si se extiende a las naciones, elijamos un alcalde y unos concejales sin pegar un solo papel afuera. Pero si desde ya vas a vender tus hijos a cambio del espíritu de Absalón, aunque tengan un cargo político, nunca tendrán poder y gobierno en el reino de Dios. ¿Tú quieres un cargo político o quieres poder y gobierno? Mis esperanzas no se han acabado ni se acabarán en el Señor ni en ti. Estudiaste para gobernar, pero si tú no renuncias al espíritu de Absalón, nunca tendrás ni el respaldo de Dios ni el respaldo de un pueblo santo. Te respaldarán los impíos, los que te darán un voto a cambio de que seas inicuo, que seas pecador y que robes a un pueblo para darle a los que más tienes. ¿Cuántos están acá? Fórmate como te debes formar. Formemos nuestros hijos como se deben formar. Tus generaciones deben ser libres de ese espíritu de Absalón. Y lo hacemos nosotros renunciando desde allá. El embrión que un día se formará en tu vientre viene libre del espíritu de Absalón. ¿Cuántos dicen amén? Tus hijos son libres del espíritu de Absalón. Diga, mis generaciones son libres del espíritu de Absalón. Dígalo, mis generaciones son libres del espíritu de Absalón. Si tú ya renuncias a esa inmundicia de Absalón, y yo renuncio a la inmundicia de Absalón, y tú renuncias, en 22 años, ella está terminando su primera carrera y trae una mentalidad de reino, una mentalidad limpia, una mentalidad pura. El problema es que los hombres no pensamos para 3, 4 generaciones, sino que somos egoístas y pensamos solo para nosotros. Y esos egoístas del pasado ni siquiera se amaban a ellos y nunca pensaron ni en ellos y mucho menos en nosotros. Son grandes hombres que quieren liderar, gobernar allí, pero con la intención y la motivación incorrecta. Quieren gobernar a la fuerza. No es Dios quien los coloca en una función o posición de autoridad. Ellos se autonombran. ¿Cuánto tiempo duró David en formación para ser el rey? Y siendo rey cayó en adulterio. Y siendo rey cayó en pecado. Y siendo rey formado y preparado por Dios cometió muchos errores. ¿Cuántos años duró en formación? Desde niño. Y hoy en los estrados llega alguien a un empleado de una alcaldía, de una gobernación, conoce el espíritu de Absalón y él mismo le entra la mentalidad. Una vocecita le dice: tú sí puedes gobernar mejor que el actual gobernador. Tú sí puedes gobernar mejor que este alcalde. Entonces son gente que nunca apoyaron el gobierno que estaba ahí, sino que trabajaron para verle los errores, pero no para ayudar, sino para tumbarlos y estar un día ahí y cometer peores errores. Absalón se roba el corazón del pueblo, se autonombra rey, apoyado por otros líderes que tenían ese espíritu de Absalón, de rebeldía, de desobediencia, de ir en contra de todo. No se pueden someter, no se pueden sujetar, no pueden vivir ningún proceso. Quieren tomar atajos, quieren tomar rápido todo, quieren hacer todo ya. Absalón toma el gobierno
deja en vergüenza a su padre y el rey David sale huyendo. El rey David, que era un anciano gobernante, un hombre de guerra, un poderoso, un hombre que pudo levantarse en ese mismo momento contra su hijo y derrotarlo, él esperó porque él no tenía el espíritu de Absalón. A él se le presentó una situación catastrófica, le van a quitar el reino, le van a quitar todo, y el que tiene el espíritu de Dios, por más catastrófica que sea la situación, no se deja desesperar. Él toma gobierno, él toma control, él espera porque sabe que hay un gobierno divino que tiene todo bajo control. Absalón venía con un ejército muy grande a destruirlo, y David sale. Y quiero contarle que mientras iba, se había llevado el arca y la hizo devolver. Quiero decirle que la presencia de Dios en esa época solo se manifestaba en el arca. Era tan grande la confianza de David que devolvió el arca. Devolvió el arca. Le dijo un sacerdote: devuélvela. Pero rey, devuélvela. Y siguió caminando con sus hijos, con sus esposas, con su gente fiel. Y mire lo que sucede mientras va caminando, atraviesa el Jordán. Dios le da una estrategia, él declara una palabra, y la palabra que declara es la palabra de todo gobernante. Véalo en 15:31. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiran con Absalón. Y entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Y con eso bastó. Porque el que sabe que tiene autoridad no tiene que envolverse en violencia. El que sabe que tiene autoridad no tiene que envolverse en sangre. El que sabe que tiene autoridad no tiene que envolverse en choques belicosos. El que tiene autoridad la usa. Autoridad es poder cumplir lo que yo quiero a pesar de los obstáculos que se me presentan. Eso es autoridad. Por eso empezamos con Romanos 7. Porque lo que quiero hacer es lo que no hago, y lo que no quiero hacer es lo que más hago. Usted y yo como iglesia estamos en un proceso de formación para que al obedecer adquiramos autoridad, no autoritarismo, que es el espíritu de Absalón. Y David, huyendo, va subiendo una montaña, y mire el capítulo 16. Mire el capítulo 16, lo que dice a partir del versículo 5. Y vino el rey David hasta Beurín, y aquí salió uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gerá, y salió maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. ¿Era verdad lo que estaban diciendo de David? Sí, era un hombre sanguinario. ¿De dónde viene la oración de imprecación? ¿Qué es una oración de imprecación? La de David. Coge sus hijos y estréllalos contra la pared. A las que están encinta, sácale sus hijos del vientre. Descuartízalos, sácale los ojos. Esa es la oración de imprecación que iglesias que estando en el nuevo pacto oran en el antiguo pacto. La oración de imprecación no aplica, nunca aplicará para lo que llaman guerra espiritual. Porque la lucha no es contra carne y sangre. Y entonces empiezan a pelear contra demonios como si fueran hombres. Golpéale, Señor, túmbale. Eso no es guerra espiritual. La gente no sabe guerra espiritual porque llaman guerra espiritual a lo que a alguien le pareció un día e interpretó, mal interpretado de la Biblia, lo volvió doctrina, y de ahí para allá todo el mundo lo volvió doctrina, pero nadie quiso preguntarse: ¿es verdad lo que todos esos que se hacen llamar iglesia de Jesucristo, es verdad lo que dicen en nombre de Dios?
Si nunca escudriñaste las escrituras, puedes estar en el lugar espiritual equivocado. 9. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Híjole. Y mire el Espíritu de Dios. Y él respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. Cuanto más ahora un hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. No quiso tomar venganza por él. Él era el rey puesto por Dios y puesto por el gobierno y puesto por el pacto y puesto por los sacerdotes y puesto por todo. Pero dijo: Dios me va a entregar más autoridad. Debo dejarme tratar. Debo dejarme guiar. Porque hay un concepto muy erróneo de lo que es el camino de Dios. ¿Qué dijo David? Si me quieren maldecir, maldíganme. Yo sé quién soy en Cristo. Pero cuando tú te defiendes, cuando tú vas a un abogado, cuando tú vas a un juez, cuando tú vas a hombres para que defiendan tu causa, aunque Dios te bendijo por tu actitud, tú te maldices a ti mismo. Deja que Dios tome el curso. Deja que Dios tome el curso. La iglesia está aquí, ¿cierto? Y mire lo que dice allí. Reciben todo en la vida. Aquellos que tenemos el Espíritu de Dios, recibimos todo en la vida sin perder la confianza en Dios. Nunca, a pesar de los errores que cometamos, nunca dudaremos del amor eterno que Dios nos ha entregado por su misericordia. Y el Espíritu Santo necesita que hoy una iglesia se levante delante de Dios y a pesar de todo acepte y reciba el amor de Dios. Quiero decirle que en el capítulo 18 enseña que el espíritu de Absalón lleva a la muerte a las personas por la palabra y por el conocimiento de un don ministerial. Lo importante no son los dones sino el fruto, pero los dones fueron dados para beneficio de la iglesia. Aquí hay personas que iniciaron proyectos financieros y empresariales con el espíritu de Absalón y han fracasado muchas veces. Han vuelto al mismo lugar y vuelven al mismo lugar. Hay personas que quieren restaurar su hogar, pero con el espíritu de Absalón, con rencor, con odio, con venganza, con falta de perdón. Hay personas que están muy heridas en este lugar. Hay personas que a pesar de que les robaron dignidad, honra, también les robaron cosas materiales. Y hoy se quieren vengar. Están muy dolidas. Y hoy Dios quiere llevarse ese dolor. Aquí hay hijos cuyos hogares de sus padres están destruidos. Aquí hay padres cuyos hijos, sus vidas están destruidas. Aquí hay mujeres que están totalmente absorbidas en el espíritu de Absalón. Y tú oras y tú te congregas y tú le alabas y tú le adoras, pero tú no has podido experimentar paz en tu relación matrimonial. Tú no has experimentado paz en tu hogar con tus padres. Tú no has experimentado paz en tu trabajo. A donde quieras que vayas hay carga, hay pesadez.
hay desánimo, hay debilidad. Has intentado tirar la toalla muchas veces, pero Dios no te ha dejado tirar la toalla, porque Dios te ama, Dios te ama. Y en este día quiere decirte que hace 2000 años murió en una cruz para que hoy seas libre del espíritu de Absalón. Deja que Dios restaure tus sentimientos, tu dolor. Pero lo primero lo que va a hacer es contigo. Levanta tus manos delante de Dios y dile: aquí estoy, Señor. Borra mi afrenta. Mujer que fuiste abusada desde niña. Mujer que fuiste abusada desde niña. Hoy tu hacedor, hoy tu esposo, hoy tu padre, hoy te dice tu amado: hasta hoy llega la afrenta en tu vida. Hay una mujer que me está siguiendo en este momento por la red. Tú no estás en Colombia, tú estás en otra nación y tú fuiste abusada. Hoy domingo te quedaste sola en casa. Tu esposo y tus hijos se fueron porque era un plan de Dios. Tú eres una gran empresaria ante la sociedad, mujer. Tú eres la mujer perfecta, pero tú sabes que cargas un dolor grande en tu corazón y que lo que le has manifestado a tu esposo como amor es mentira, porque llevas un odio muy grande dentro de ti. A ti te hablo, te llamas María Elena, y en el nombre de Jesús ordeno al espíritu de Absalón que salga de tu vida en el nombre que es sobre todo nombre. Ahora pide perdón, tu mujer y tu hombre que has sido guiado por el espíritu de Absalón. Pide perdón, pide perdón. Pide perdón por haber emprendido proyectos, por haber empezado metas y sueños sin contar con Dios. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Dile: Señor, perdóname. Perdóname porque no he sido el sacerdote, no he sido la mujer sabia. Ahora dile: Señor, aquí estoy, para que ese espíritu de Absalón, por el poder de la sangre y el nombre de Jesús, salga totalmente de mi vida. Vas a decírselo adorándole. Levanta tus manos, iglesia. Vas a decírselo adorándole. Y vas a ver cómo poco a poco se va la carga. Se va la carga de tu vida. Se empiezan a ir las cargas, el dolor, el recuerdo. Esa imagen de cuando te violaron, cuando te abusaron. Esa imagen que tienes de dolor, de sufrimiento. Esa imagen que no puedes borrar de cuando te golpearon, te maltrataron, te usaron. Esa imagen. Hay una mujer que le duele porque no se borra la imagen de ver separarse a su papá de su mamá. Dios quiere llevarse de mi vida, de tu vida, una careta de apariencia que tenemos. Una careta de apariencia de muy espirituales. Una careta de apariencia de muy amorosos. Una careta de apariencia de algo que no somos. Vamos a dejar que Dios se lleve esas caretas en nuestras vidas. Entrégale todo aquello que sabes que debes entregarle. Cuando nos vayamos a levantar de estar postrados, no nos vamos a levantar pidiéndole nada a Él, porque Él nos ha hecho libres del espíritu de Absalón, de un espíritu de derrota, aunque se aparentaba como triunfador. Cuando te levantes de estar postrado en la presencia de Dios, tú simplemente deja que todo pensamiento, cualquiera que sea, fluya en tu mente, porque muchos pensamientos pasarán por tu mente, pero solo el pensamiento de Dios se establecerá en tu espíritu.
Así que no le tengas más miedo a esos pensamientos, a esos deseos, a esas intenciones, a esos sentimientos, a esos recuerdos. Cuando te levantes de estar postrado en la presencia de Dios, tú declaras la libertad del espíritu de Absalón y declaras que ahora esperarás el tiempo correcto de Dios para ver su gloria en tu vida. Levántate en el nombre de Jesús, iglesia mía, dice el Señor. Levántate, levántate, mi amada, levántate, mi escogida, levántate, esposa mía, porque yo te he comprado a precio de sangre, dice el Señor.